Ahora hablaremos de la personalidad y el entendimiento del comportamiento del consumidor. A los mercadólogos les interesa saber la influencia de la personalidad sobre el comportamiento del consumidor, ya que entender mejor a los consumidores les permitirá segmentar mejor a sus mercados. Dentro de este tema está el deseo de innovación del consumidor y rasgos de la personalidad conexos, que divide a los consumidores entre innovadores y no innovadores. Los consumidores innovadores son aquellos que prueban primero un producto y son un indicador fundamental del éxito o fracaso finales de un producto o servicio nuevos. Hay rasgos de la personalidad que son útiles para establecer la diferencia entre los consumidores innovadores y no innovadores. Estos son el deseo de innovación, el dogmatismo, el carácter social y la necesidad de originalidad, aspectos que veremos a profundidad más adelante. El deseo de innovación del consumidor, por ejemplo, se ve afectado por factores como la necesidad de estimulación, la búsqueda de novedad y la necesidad de originalidad. Y se establecen 3 niveles de personalidad en cuanto a este aspecto. El primero es el deseo de innovación global, que existe independientemente de cualquier contexto, es decir, una persona que innova siempre. El segundo es el deseo de innovación respecto de un campo en específico, en el que se encontraría una persona que, por ejemplo, innova en temas de tecnología, pero en otros no. Y el tercero es una conducta innovadora, que es un patrón de acciones o respuestas que indican la temprana aceptación del cambio y la adopción de las innovaciones. Es ahí donde están las primeras personas en comprar productos nuevos. Es importante destacar que hay estudios que confirman que existe una relación positiva entre el uso innovador de Internet y las compras en línea, lo que indica que los consumidores innovadores son aquellos que van a usar estos servicios. Además, el deseo de innovación del consumidor es un factor importante cuando las marcas desean hacer extensiones de las mismas. Un ejemplo en nuestro contexto actual de extensión de marca es una empresa de cosméticos que comience a producir sanitizadores. Esta, por ejemplo, debería desarrollar una estrategia que se dirija al consumidor más innovador, que esté dispuesto a consumir marcas diferentes de productos que ya consume. Otro aspecto importante es el dogmatismo del consumidor, que es un rasgo de la personalidad que mide el grado de rigidez que muestran las personas hacia lo desconocido y ante la información que es contraria a sus propias creencias que ya están arraigadas. Es básicamente lo que nosotros llamamos una persona de mente cerrada. Este aspecto es importante para empresas, por ejemplo, tecnológicas, ya que las personas altas en dogmatismo preferirán artículos tradicionales a artículos innovadores. Es importante mencionar además que las personas altas en dogmatismo responden mejor a los mensajes emocionales, y estos incluso aseguran la lealtad de los consumidores. Otro factor es el carácter social, que es un rasgo de la personalidad que fluctúa desde la dirección interna hacia la dirección hacia otras personas. Las personas con dirección interna tienden a ser consumidores más innovadores, mientras que el otro grupo de personas busca la guía de los demás para saber qué consumir y qué no consumir. Esto también influye en la elección de mensajes promocionales por los mercadólogos, ya que las personas con una dirección interna preferirán mensajes que manifiesten beneficios propios, mientras que las personas con dirección hacia los demás preferirán una publicidad que denote algún ambiente social. Otro factor es la necesidad de originalidad. Este factor es propio de las personas que buscan ser únicas y no les importa ser criticadas. En esencia, no les importa que sus elecciones de compra sean aceptadas socialmente. Los mercadólogos buscan llegar a un nivel de estimulación óptimo en los consumidores, ya que el hecho de que algunos estén dispuestos a tomar riesgos, probar nuevos artículos y ser innovadores afectará su elección de productos. Esto también aplica para el enfoque de la publicidad, ya que una persona que busca estimulación preferirá el anuncio de un parque de diversiones, mientras que otra que no buscará el anuncio de, por ejemplo, un spa. Otro factor relacionado es la búsqueda de sensaciones, que es un rasgo caracterizado por la búsqueda de experiencias nuevas y riesgos físicos y sociales. Otro rasgo controlado por la personalidad es la búsqueda de variedad o novedad. Existen varios tipos de búsqueda, como el comportamiento de compra exploratorio, en el que las personas cambian de marcas para experimentar alternativas nuevas. Otro tipo de búsqueda es la exploración vicaria,
que es cuando se obtiene información sobre una alternativa nueva. Finalmente está el deseo de innovación en el uso, que es cuando se utiliza el producto de una manera nueva y diferente. Luego están los factores cognitivos de la personalidad. La necesidad de cognición mide el nivel con el que un individuo ansía o disfruta el acto de pensar, y ha sido relacionada positivamente con el uso de Internet, por lo que si alguien tiene una alta necesidad de cognición responderá mejor a anuncios en línea. Otro aspecto son los visualizadores y los verbalizadores, que dividen la receptividad de las personas ante la palabra escrita o los mensajes visuales. Es importante conocer este aspecto para saber cómo atraer a los consumidores. Por ejemplo, un error común en La Paz es tratar de usar flyers cuando la gente en realidad prefiere visualizadores. Además, existen visualizadores de objetos que procesan las imágenes como una sola unidad y visualizadores espaciales que procesan las imágenes una por una. Otros aspectos que les interesan a los mercadólogos son el materialismo y el consumo compulsivo. El materialismo es una conducta normal que se denota por ciertas características. Las personas materialistas valoran adquirir sus posesiones y alardear con ellas. Son egocéntricas y egoístas. Buscan estilos de vidas llenos de posesiones y las cosas que adquieren, contrario a lo que piensen, no las conducen hacia mayor felicidad. Un fenómeno relacionado es la ensoñación de consumo, donde una persona sueña con productos y servicios, básicamente como experiencias. Después de experimentar este fenómeno, las personas tienden a comprar el producto con el que soñaron, buscar información sobre él, planear realizar su sueño, hablar del sueño con otras personas o imaginar el sueño de manera consciente y repetida. Otra conducta normal es el comportamiento de consumo obsesivo, que lo experimentan personas que tengan interés incluso apasionado por un artículo, que estén dispuestas a esforzarse considerablemente para conseguir aquel artículo y que invierten tiempo y dinero para encontrarlo. Un ejemplo de esta conducta son los coleccionistas. Otra conducta es el comportamiento de consumo compulsivo, que a diferencia de las anteriores es anormal. Esta es, en esencia, una adicción. Un ejemplo es la oniomanía, que es la adicción a las compras. Las personas suelen tenerla porque creen que comprar las hará sentir mejor. Un aspecto que, si recordamos, se relaciona con el materialismo. Las adicciones, en su mayoría, son desencadenadas por productos, por los que los fabricantes de los mismos deben asumir cierta responsabilidad. Es por ello que algunos fabricantes de bebidas alcohólicas, por ejemplo, recomiendan a los consumidores que beban con responsabilidad en sus anuncios. Lo mismo ocurre con las cajas de cigarrillos, que demuestran el daño que pueden llegar a hacerle una persona. Otro aspecto de la personalidad del consumidor es el etnocentrismo. Divide a los consumidores que tienden a mostrarse receptivos hacia los productos hechos en el extranjero y quienes no suelen hacerlo. Incluso existe una escala para medir este rasgo. Cabe destacar que el etnocentrismo aumentó en el mundo como resultado de ataques terroristas y por desastres naturales. En nuestro contexto y debido al coronavirus, se infiere que quizá la gente ya no quiera comprar productos chinos y prefiere un poco más que antes sus productos locales. Además, el etnocentrismo varía de un país a otro. Los consumidores mexicanos, por ejemplo, son más etnocéntricos que los franceses o los estadounidenses. Otro factor es la edad. Zonas mayores tienden a ser más etnocéntricas que las personas jóvenes. Es importante saber cómo dirigirse al consumidor etnocéntrico. Obviamente, si este es etnocéntrico y el producto es local, hay que destacar eso, y si no, hay que resaltar y hacer énfasis en la marca. El último rasgo es el cosmopolitismo, que es lo opuesto a una visión etnocéntrica. Un cosmopolita considera al mundo como su mercado y se ve atraído por otras culturas. Finalmente, este aspecto depende de otros antecedentes, como los sociopsicológicos, que incluyen la apertura cultural, la visión global y el patriotismo, los económicos, que incluyen el grado de capitalismo y la etapa de desarrollo económico del país, los políticos, que incluyen la manipulación del líder, y los demográficos, que incluyen el historial de opresión del lugar donde vive aquel consumidor. Ahora veremos cómo esto se puede aplicar en un estudio de mercado. Primero debemos saber que este debe cumplir con 3 objetivos. Un objetivo social, que se refiere a procesar la información desde el punto de vista del consumidor y del producto. Un objetivo económico, que debe permitir ver las posibilidades de éxito económico que podrá tener una empresa en el mercado. Y un objetivo administrativo, que es el análisis que dirá qué se debe hacer después del estudio de mercado.
Para entender mejor el tema, se tomará como ejemplo un estudio de mercado hecho en Santa Cruz a 187 mujeres respecto a su consumo de leche de soya. Se encontró que 74% no consume leche de soya, pero 87% estaban dispuestas a incluirla en su dieta. Lo que lleva a pensar que hay un mercado potencial al que probablemente los mercadólogos todavía no se han dirigido muy bien. Por eso es importante conocer a tu consumidor, en este caso teniendo en cuenta su personalidad. Así, la mayoría de mujeres encuestadas dijeron que preferían ver la información del producto en televisión, por lo que se infiere que son más receptivas ante visualizadores. Luego, en más de una pregunta del estudio, se puede ver que una gran parte de las mujeres coinciden en que quieren consumir leche por mejorar su salud, por lo que a pesar de preferir lo visual, necesitan información que diga que el producto les servirá. Así que se puede deducir que son altas en dogmatismo. En sí, conocer la personalidad del consumidor es importante para muchas otras actividades en el marketing, ya que después de combinar la información teórica y la del estudio, se podrá segmentar mejor, además de dirigir esfuerzos objetivamente. Ahora veamos otro tema importante, la personalidad de la marca.